Soy Alex Nava y estoy convencido que todos somos llamados a romperla en la vida. Pues muy feliz de tener una emisión más de Rompiéndola. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a este mundo a romperla en la vida. El día de hoy vamos a hablar de un rompimiento, pero personal. Tiene que ver con la vulnerabilidad. Esta facultad que podemos desarrollar los seres humanos de dejarnos ver, de mostrarle a otra persona que tenemos enfrente quiénes somos. En un mundo en donde nos interesa mucho cómo nos perciben y nuestra apariencia, nuestra imagen, de repente la vulnerabilidad no es tan popular. Sin embargo, puede ser un arma muy poderosa, porque a través de ella podemos establecer vínculos de conexión emocional muy fuertes y muy sólidos. Y vamos a hablar precisamente de la vulnerabilidad en uno de los roles más importantes que puede existir en las organizaciones y en la sociedad, que es el liderazgo. ¿Qué tan importante será que los líderes sean vulnerables? Y sobre este tema tenemos a una invitada que ha estado generando mucho contenido alrededor de este tema y tenemos a una colega coach. Y en el estudio de Rompiéndola para grabar el episodio número 35 tenemos a Aide Díaz. Aide, bienvenida a Rompiéndola. Gracias por la invitación, Alex. Me encanta que hayas hecho toda esta definición de vulnerabilidad porque exactamente se trata de una herramienta. Yo te diría más que un arma, es una herramienta. Y es una herramienta para cualquier líder que quiera salir de la famosa zona de confort. A lo largo de un montón de temas que he visto que has expuesto con diferentes expertos o con diferentes colegas, la verdad es que yo le preguntaría y haría una reflexión a todos los que nos ven o nos escuchan, es ¿qué significa para ti la vulnerabilidad? ¿No? ¿Es una debilidad? ¿O más bien es algo que te puede hacer fuerte y salir e ir por aquello que tú quieres? Para mí vulnerabilidad es, como lo decía ahorita, es dejarnos ver, es mostrar algo de nosotros, es mostrar algo de mí y de repente pues queda bajo mi criterio qué es lo que yo le quiero mostrar a la gente. Usualmente, digo, partiendo de esa definición, me imagino que a uno le gusta ser vulnerable con sus áreas fuertes, ¿no? Voy a dejar ver lo que soy fuerte, pero la vulnerabilidad desde una perspectiva más profunda, pues tiene que ver mucho con nuestros dolores, con nuestros vacíos, nuestras debilidades, nuestros errores. ¿Y para ti qué es vulnerabilidad? Para mí vulnerabilidad, viéndolo y siguiendo esa línea, para mí sí es eso, dejarte ver, pero la otra es que te guste ser visto. O sea, que realmente, o sea, tú sabes qué traes en esta mochila tuya, tus experiencias, la parte de tu crecimiento personal, profesional. Tú sabes tus heridas, tus triunfos, pero ¿realmente te quieres dejar ver? O sea, la otra es sí, permítete ser visto. Y mucha gente allá afuera te dirá, y tú y yo como coaches lo hemos visto, o sea, que no, es que muestra tu fortaleza, o no tiene nada de malo trabajar en la debilidad. No, pero ¿quieres hacerlo? O sea, esa definición personal de quiero ser visto, creo que es el punto de partida para aceptar y permitirte ser vulnerable. ¿Qué punto tan interesante? Nos gusta ser vistos seguramente en las cosas que destacamos y que hacemos bien. No nos gusta ser vistos, y por qué no decirlo, nos da vergüenza ser vistos en nuestras debilidades. ¿Qué pasa en el liderazgo? Porque de repente el líder toma una posición de que todo le tiene que salir bien, de que sus decisiones tienen que ser atinadas, de que su gestión o su estilo de liderazgo no puede ser cuestionado. De repente es un conflicto querer ser visto, ¿no? Totalmente. Y ahorita que lo mencionas en la parte de liderazgo, o sea, yo les diría, insisto, y te pregunto a ti y a todos los que nos ven y escuchan, ¿cómo haces y por qué haces lo que haces? ¿Eres bueno en esto o no eres tan bueno en otro tipo de actividad? Pero ¿cómo lo defines? O sea, ¿cómo haces lo que tú haces o por qué haces lo que haces? ¿No? Y de repente cuando tú y yo ya estamos en esta confrontación típica del coaching, es de, no, espérate, o sea, de alguna manera el líder se tiene que sentir cómodo en la incomodidad, porque se espera muchas cosas de él.
y de ella, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de líderes operativos o de gestión y demás. Pero la gran pregunta que yo les hago de repente ¿y por qué luchas contra eso? ¿Por qué luchas por esconder a lo mejor donde no eres bueno? ¿Por qué no mostrarlo? ¿Dónde está esa vulnerabilidad? Pero no les gusta y traemos un montón de creencias, un montón de patrones, un montón de etiquetas, ¿no? De que nos vamos comprando a lo largo de nuestra vida profesional, de que eso no está permitido mostrarlo. Ok, ¿por qué razón no nos gusta ser vulnerables? O sea, ¿por qué razón evadimos la vulnerabilidad? En este sentido, y completando, Alex, perdón, yo te diría, porque así lo hemos aprendido. O sea, de repente, y hay una frase que me gusta, si quieren saber más del tema, hay una autora americana, tejana, Brené Brown, que escribe y investiga toda esta parte de vulnerabilidad y vergüenza. Y ahorita que lo decías, ¿no? O sea, es este líder, te permite ser vulnerable, te permite sentir esa vergüenza y sentirte expuesto a abrir el corazón. Hablabas de conexiones en todos los niveles y en todos tus roles, y luego no se nos permite porque nosotros somos el mismo juez que nos limita. A veces vemos hacia afuera como las limitantes, y todos tenemos, la parte de este famoso síndrome del impostor, que es esta vocecita de no puedes, sí puedes, eso no está permitido, eso está incorrecto. O sea, es ese juez el que de alguna manera, de manera silenciosa y muy cruel a veces, nos limita a esta parte de mostrarnos como somos. Hablas durante mucho de los episodios de esta parte de ser auténticos. Entonces, no puedes ser auténtico si quieres hablar en público, si quieres tener un negocio, si quieres escribir un libro, si de alguna manera esa voz no te haces amiga de esa voz. Yo te diría, hay que hacerse amiga del síndrome del impostor. Hacerse amigo del síndrome del impostor, o sea, esa voz que nos desacredita, esa voz que nos juzga, que nos hace recurrentemente el comentario, no eres lo que piensas que eres o no eres adecuado para la posición que estás. ¿Y cómo hacernos amigos de la voz del impostor? ¿Qué hay que decirle? Ok, esa voz que me desacredita, la desecho, la integro y digo, me cuesta trabajo sentirme adecuado en esta posición, la expongo. ¿Qué se hace con esa vocecita? Justamente eso que acabas de decir, Alex, es como un poco la clave. Primero, tú y yo lo sabemos, darme cuenta. Tomar conciencia de que hay algo que me está limitando, que puede ser esa voz y que se traduce en algún comportamiento limitante para mi gestión. Lo segundo es, voy a investigar qué es esto que me está pasando, ¿no? Después me voy a atrever a hacer algo diferente. Si es que voy a escribir un libro, voy a hacer la primera hoja. O sea, no necesitas aventarte el bestseller completo, ¿no? O sea, haz algo. O sea, pero yo te diría primero toma esta conciencia de que algo está limitándote. Siéntete cómodo en ese lugar, porque creo que es algo que el líder tiene que empezar a aceptar, que su trabajo de todos los días con su equipo, con él mismo, con la familia, con su jefe, con los resultados, de repente no es tan cómodo. A veces no llegas a la venta, a veces no tienes los clientes, a veces no tienes el equipo perfecto. O sea, estás rodeado, y eso creo que es otra etiqueta que traemos, aparte del síndrome del impostor, nos compramos esta parte de perfeccionismo, de queremos ser perfectos en todo. Y para empezar a trabajar la vulnerabilidad, yo te diría, lo primero es, soy, estas son mis historias, esto es algo en lo que quiero trabajar y dar un paso. Para mí es ese paso, lo que sea que signifique para ti voy a hacer algo diferente, acompañado o solo, pero hacerlo diferente. Y en el tema de liderazgo, ¿será necesario que los líderes sean vulnerables? ¿Será un imperativo o será una cualidad deseable, no? O sea, por ejemplo, yo pensaría, imperativo para mí es escuchar. O sea, un líder que no escucha, no lo podría considerar como líder, ¿no? Pero de repente el hacer consensos en todas sus decisiones no lo veo como un imperativo. Hay algunos que sí lo hacen, otros son más ejecutivos y hacen consenso en algunas decisiones estratégicas. ¿La vulnerabilidad será un imperativo para un líder o es simplemente una cualidad o una facultad deseable? Yo te diría, todo depende.
¿no? O sea, todo depende. Sí, ¿En qué ok. sentido? Como lo acabas de decir, ¿no? O sea, habrá cosas que son un deber ser, ¿no? O sea, el de hay que motivar al equipo, hay que llevarlo hacia adelante, hay que desarrollar a las personas. O sea, hay cosas que efectivamente son imperativas para un líder. En el caso de la vulnerabilidad, y seguramente tú y yo tenemos 1000 anécdotas, que nos piden, oye, es que tengo un equipo que quiero que sea innovador, que salga de la zona de confort, estoy en un cambio tecnológico y quiero que lo acepten. Y yo lo primero que les digo es, ¿y aceptas el cambio? ¿Aceptas las ideas de esos equipos? ¿Estás dispuesto a escuchar lo que no te guste de esa transformación, de esa innovación y de ese cambio? Porque desde ahí viene la vulnerabilidad. Claro. Permitir que la organización vea dónde va a cambiar. Pero para eso necesitas que el individuo se vea y que diga, oigan, aquí no se permiten las ideas, todo es lo que dice el director general. O aquí no está permitido equivocarse porque tengo que llevar el reporte financiero, bueno, pero cuadrado y netamente balanceado, ¿no? Entonces, para mí es como un tema de todo depende. O sea, ¿va a haber momentos en que te muestres vulnerable? Sí. ¿Por qué? Porque hay que mover la energía de cambio del equipo o de la organización. Y va a haber otras en que sí sea imperativo mantener a lo mejor un poco de rigidez en esta parte de guardar la distancia, porque ahorita que te decía, bueno, ¿qué es vulnerabilidad? ¿Debilidad o fortaleza? Desde ahí empieza la parte del líder. O sea, si lo ve como debilidad, pues no, ¿qué les voy a estar preguntando si quieren cambiar? Así es aquí y lo hacen, ¿no? Como habrá otro que sí escuche la voz de las personas y todo va a depender de tu estilo de liderazgo y de qué tanto lo quieras evolucionar. Pero qué buen punto tocaste y nunca lo había visto así. El aceptar las ideas de otro tiene que partir de una vulnerabilidad, porque seguramente me van a decir cosas que van en contra de lo que yo pienso o que van en contra del status quo y el status quo tiene sinónimo de el líder que está. Uno puede personalizarlas y sentirse, me están atacando a mí. Y uno tiene que ser vulnerable de decir, sé que hay ideas, sistemas, soluciones que hemos puesto aquí que no son las mejores. Y voy a aceptar que corrijan el sistema que yo implementé, voy a tener que aceptar que corrijan la forma en la cual yo estoy gestionando, la organización que estamos generando, y para poder aceptar las ideas de los demás, tengo que trabajar mi vulnerabilidad, porque si no, estoy completamente desalineado. No soy, traigo el discurso de ideas de todos bienvenidas, pero no soy vulnerable, me voy a cerrar. Exacto, yo creo que ahí yo te diría, aquí podemos ya compartir unos cuantos tips, ¿no? Porque eso va a suceder y decir, muéstrate vulnerable significa no que le cuentes tu vida emocional a la persona, o No sea, que te pongas a llorar con el obrero de la planta, ¿no? exacto, o sea, pero sí que vean que eres humano, que sientes, que ves, que comes, que tienes necesidades, que has pasado por anécdotas, o sea, que tienes un montón de bagaje que te hace ser quien tú eres. Y creo que ahí tú y yo, insisto, podríamos tener N cantidad de anécdotas de estos líderes inspiradores. Si nos ponemos a hacer una radiografía de estos líderes que nos inspiran, o si tú en este momento recuerdas algún mentor, algún líder que a ti te sea de referencia, hay algo que lo hace auténtico. Y esa parte de autenticidad seguramente nació de una parte de vulnerabilidad, que antes no se llamaba vulnerabilidad, ¿no? O sea, simplemente es, pues así soy, así me quieren y así me aceptan. Pero es la parte más importante, o sea, yo diría ahí, ve y busca ese lado humano que tienes. Comparte tus historias personales, tus logros, tu parte que no todos hemos triunfado a la primera, tenemos errores, tenemos fracasos y eso nos hace unos líderes más inspiradores y más auténticos porque somos reales. Y creo que esa es la gran diferencia hacia alguien que está todo acartonado, que quiere parecer perfecto, porque al final la autenticidad se nota y tú y yo lo sabemos, ¿no? O sea, tú lo notas, lo percibes, lo hueles, lo sientes y tú dices, hay algo que no conecto. Hablábamos ahorita de conexión, ¿no? O sea, es que no conecto. Y a veces es eso, es esa barrera que nos ponemos como líderes perfectos y que no permitimos que nos vean. Fíjate, no podemos conectar con alguien que no es vulnerable entonces. O sea, no podemos conectar con alguien, efectivamente,
que no es genuino, que no es auténtico. Y cuando etiquetamos a personas así como auténticas y genuinas, es porque se muestran, porque no tienen tapujos en darse a conocer en ciertos aspectos. Y dijiste algo que rescato mucho, se vuelven muy humanos. Al final de cuentas, el liderazgo es una actividad humana, hecha por humanos. Hay una posición, claro, de autoridad y de peso en la organización, o llámese en la política, en una ONG, donde sea, pero finalmente es un ser humano. Y, y cómo puede estar estigmatizada la vulnerabilidad, porque uno puede pensar, pero entonces, ¿qué? Porque nos vamos al extremo. Como ahorita decimos, me pongo a chillar y a llorar y contarle mis problemas a la base de la organización y demás. Quizá en algún momento hasta podríamos hacerlo, ¿no? Pero de repente podemos tener gestos muy simples, muy sencillos, donde los podemos mostrar. Y se me ocurre, por ejemplo, el reconocer nuestros errores. ¿Qué tan fácil? O sea, que necesitas ser vulnerable para reconocer un error genuinamente, ¿no? O sea, te pueden acorralar o puedes levantar la mano y decir, me equivoqué, ¿no? Exacto. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es para un líder reconocer sus errores? Pues ahora sí que depende de la generación. Yo de repente digo, sí. Es que, no, de verdad, Alex, tú y yo seguramente conocemos de toda la banda generacional y a un baby boomer le va a costar mucho trabajo. Okay. ¿Por qué? Porque trae esas etiquetas de con qué creció, con liderazgos autoritarios, con liderazgos de resultado, de los problemas se dejan en la casa y aquí se viene a trabajar, ¿no? O sea, el home office, bueno, seguramente es de las generaciones que menos la acepta, ¿no? Entonces, y tienes otros que son estos líderes de startups que vienen con otra mentalidad fresca, con un equilibrio entre vida y trabajo, y que de alguna manera, que no hay etiqueta y código de vestimenta, ¿no? O sea, tú lo empiezas a ver en las generaciones y cómo hay algunos que se permiten ser vulnerables sin ser conscientes. Es decir, porque la propia generación les permitió, claro. La cultura es vulnerable y entonces fluyo con el dinamismo que llevo alrededor y ni siquiera soy consciente que soy vulnerable y de repente escucho a Brené Brown y digo, eso yo vivo. Ah, sí, claro, eso es natural. Eso es natural. No, o sea, de esta señora se puso a investigar cuando pues eso es lo natural, ¿no? Y seguramente hay alguien que lo escucha o tú y yo cuando la descubrí, que estaba yo haciendo un programa de empoderamiento femenino, entonces precisamente fue como la importancia que aquí es otra cosa, ¿no? O sea, la vulnerabilidad a veces no se presenta igual en hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque en los hombres ustedes van creciendo exponiéndose a rechazos de manera constante. Desde que si son aceptados en el grupito, de que si la chica, la novia les dice que sí. Y entonces, las mujeres no van creciendo con eso también. No. Ok. O sea, ahí fue como el gran descubrimiento para mí cuando encontré a esta autora, porque ella sí lo generaliza, pero yo cuando lo vi, yo dije, sí es cierto. Porque mientras ustedes en la adolescencia están creciendo con ser el mejor, ser el deportista, ser el popular. Que ya me cambie la voz, por favor, que ya me salga algo de barba, que no solamente los 3 pelos aquí. Pero ves, o sea, el cambio en ustedes es como anhelado. Es como que ya cambie, que ya crezca. Y en nosotras es ser aceptadas. Es que quiero ser la bonita, quiero ser la perfecta, ¿no? O sea, quiero ser algo aspiracional, ¿no? Independientemente de la personalidad, pero nosotras no nos enfrentamos al rechazo tanto como un chico. Entonces, cuando tú vas creciendo y ves estos liderazgos, tú dices, sí, hay ciertas generaciones que van a aceptarse ser vulnerables y decir las cosas como son, pero hay otras que no. ¿Por qué? Porque su creencia, su paradigma, su expertise, las experiencias que lo rodearon, simplemente no le dan la autoconfianza necesaria para salir de esa famosa zona de confort. Cuando trabajamos tú y yo con equipos, ¿qué nos dicen los que nos contratan? No, es que quiero que vayan más allá porque son un buen equipo y sé que pueden dar más. Ah, ok. Y de repente ves estas vulnerabilidades bloqueadas, decir, ay, no, es que, ¿qué va a decir mi jefe? Ay, no, es que ¿cómo crees que me voy a mostrar enfrente de mis compañeros? Claro. No, y ni siquiera cómo me voy a mostrar con el coach, no, o sea, de repente dice, no sé por qué me enviaron a coaching si yo estoy haciendo bien las cosas, es un capricho de mi jefe, dame 2, 3 metodologías de cómo ayudar a mi equipo, más no de cómo ser diferente, cómo
como individuo. Entonces, a ver, entonces los hombres de repente empezamos a experimentar estos rechazos y por ende tenemos a lo mejor más vacíos en temas de autoestima y luego entonces nos cuesta más trabajo ser vulnerables. Tienen más capita, yo les llamo, o sea, tienen más teflón al rechazo. Ok. ¿No? ¿Por qué? Porque quieren ser el popular, el que tiene a todas las chicas alrededor, etcétera, ¿no? O sea, buscan el éxito. De manera natural, el hombre va a traer en genética el éxito, no porque las mujeres no lo tengamos. Simplemente la chica va a buscar primero su autoaceptación. Y fíjate en las estadísticas te dicen que la depresión en adolescentes, en chicas que están haciendo ejercicio en exceso, alimentación y demás, se da más en niñas por el tema de revistas y ser Sí, el cuerpo perfecto de la belleza, ¿no? y Que todo existen. esto, ¿no? Entonces, si ya lo unimos al tema de la vulnerabilidad, o sea, imagínate que yo estoy creciendo con estos vacíos, que no tuve esa resistencia hacia el entorno, ¿me voy a querer mostrar? No, porque en el fondo tenemos miedo al rechazo. Y entonces aquí ya no hay género. Todos tenemos en el fondo un miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad, así es como ser visto, el segundo nivel es ser aceptado y pertenecer a ese equipo, a esa organización, a mi grupo de amigas, a mi familia, a los círculos cercanos que me dan seguridad. Claro, es que ser vulnerable nos expone a la posibilidad de una herida que no queremos vivir, que es ser rechazado. Entonces, sacamos todos nuestros fantasmas del pasado, los distintos momentos en los que fuimos rechazados, decir, no me voy a dejar, y construimos este teflón, que me encantó la analogía, teflón hacia el rechazo. Como no quiero que nadie me rechace, no me voy a mostrar. Pero luego resulta contraproducente porque la gente, hay veces que la gente dice, se da cuenta de eso, quiere ser hasta como empática y hasta relativamente compasiva y dice, quiero ver el lado humano que hay en este líder, ¿no? Y le quiere rascar y rascar y rascar y el líder se retrae y no acepta y queda hasta peor porque de repente los colegas ya se dieron cuenta de los vacíos y las necesidades del líder, pero el que no se, ya todo el mundo lo vio, excepto el líder que no se deja ver y que no se expone, ¿no? Totalmente. Qué complicado debe de ser entonces darle retro a un líder que no quiere ser vulnerable. Totalmente. Y ser vulnerable, creo que aquí lo vamos a unir tú y yo, o sea, en esta parte de cuál es el beneficio de tenerlo, ¿no? Porque a lo mejor va a ser una transacción. A ver, tú me estás diciendo como mi coach que me conviene ser vulnerable, ¿no? O sea, Claro. ¿cuál va a ser la transacción? ¿Cuál va a ser el ganar? beneficio de todo esto, ¿no? Entonces yo les decía, bueno, o les digo, hoy cómo es el nivel de relación con tu equipo. ¿Te tienen confianza? ¿Se atreven a levantar la mano para compartir sus ideas, sus mejoras? Incluso sus propias vulnerabilidades, hablando a lo mejor de algún problema en casa, de algún problema de salud. ¿Cuántas historias allá afuera no hay, Alex, que precisamente en estos silencios, decir, no, es que ¿cómo crees que voy a pedir permiso para ir al festival del niño o de mi hijo? Porque es una vulnerabilidad. ¿Cómo le voy a pedir permiso al jefe? Aquí no hay ese permiso. Entonces yo les digo, beneficio, vas a poder conectar de manera auténtica, sí, con tu gente, con tu equipo, contigo mismo. Vas a poder establecer espacios de conversación, o sea, donde la gente comparta sus ideas. Qué cansado ser el líder que todo lo tiene que solucionar, cuando para eso tienes una diversidad de talentos que tú mismo puedes hacer florecer y que entonces ellos te ayuden a resultar o a impactar esos resultados, ¿no? Hay no me acuerdo muy bien cómo va una frase en Harvard, pero te dice, o sea, que liderazgo, o sea, no es el que tú estés presente. Liderazgo es que el equipo genere los mismos resultados en tu ausencia, ¿no? Y lo veíamos en otros episodios igual de Rompiéndola, o sea, es que tienes que aspirar a que no te necesiten, a que la gente esté tan inspirada por tu rol o por tu modelo, que diga, claro, Alex haría esto, Aide haría esto, y que en consecuencia generen resultados y que tengan satisfacción. Entonces le dije, cualquiera quiere un equipo independiente, autogestionado, pero tienes que mostrarles que se permite escuchar las ideas, que se permiten los errores y que se abraza el fracaso, porque no todo va a ser perfecto.
Wow, ese punto qué interesante. O sea, es aceptar ideas, es evidentemente escucharlas, reconocer errores. Bueno, dijiste tres cosas: Y aceptar ideas, abrazar el fracaso. la última era abrazar el fracaso, que era la que me quería meter. Abrazar el fracaso, qué complicado es eso. Le queremos, o sea, no nos gusta el reconocer que algo salió mal y que además eso que salió mal lo íbamos abanderando nosotros, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo abrazar el fracaso? ¿Y cómo convertir el fracaso en Pues una mira, gracias a experiencia? Dios llegó todas estas metodologías ágiles Sí, que sí, sí. promueven, ¿no? Es que ahora la vulnerabilidad tiene etiquetas fancy, ¿no? O sea, es de este espacio seguro, Sí, psicología claro, claro. positiva, se me olvidó, la agilidad tiene un nombre, ¿no? O sea, que les permite generar las ideas en este espacio seguro, ¿no? Entonces, insisto, o sea, creo que tú y yo vivimos en unos tiempos donde toda esta parte de management está encontrando esas pequeñas brechas y grietas y que está permitiendo lo diferente. Entonces, esta parte de abrazar el fracaso hay aprendizaje. O sea, es que a veces no, es que salió mal, así no, y nos latigueamos como líderes o latigueamos al equipo buscando que sean perfectos. Cuando decir, a ver, no, o sea, el abrazar el fracaso significa que voy a poner atención en qué falló, porque no es lo mismo fracasar a sentirse fracasado. Eso es una Ok, diferencia explícanos la importante, diferencia. ¿no? O sea, fracasó el proceso, fracasó la cámara, o sea, fracasamos en el tema que ahorita estábamos exponiendo, pero no nos sentimos fracasados. No es un Claro. O sentimiento. sea, reconozco que el proceso salió mal, claro, yo puse algunas ideas y no funcionaron, pero no fracasé yo. Esta personalización del fracaso, ¿cuánto daño nos hace? Ahí yo creo que ya es un exceso de vulnerabilidad y martirizarnos de una manera muy fuerte, pero aún el hablarlo es importante porque ahí podemos darnos cuenta cuando hay alguien lo está personalizando demasiado y cuando alguien le está dando la correcta dimensión. Pero qué buena diferencia, porque sí considero que en América Latina tenemos una tendencia a personalizar el El fracaso fracaso. como algo nuestro y entonces decir, fracasé, aún en nuestro lenguaje, fracasé en esta empresa. No, esta empresa fracasó, yo no. Ya. Ajá, exacto, ¿no? O sea, ¿y qué hay en el fracaso? Hay aprendizaje. Recientemente estaba leyendo este caso de business, de Harvard Business, de Toto Wolff, que es el director de Mercedes, o que era director de la Fórmula 1, en Ajá. Mercedes, y que él decía, o sea, que precisamente, o sea, el éxito está en los detalles. ¿No? Y entonces cuando estamos abrazando el fracaso, él dice, yo cuando pierdo una carrera o perdemos una carrera como equipo, o sea, no voy y me siento a llorar el fracaso, no me siento fracasado, no les hago sentir el fracaso al equipo. No se los restrego en su rostro. Exacto, voy y busco en los indicadores, en el monitoreo, en los mecánicos, en la línea, en el piloto, que falló, porque falló algo en el proceso, pero no fallaron las personas. Entonces, para mí algo, y es una máxima para mí, yo siempre les digo, si vas a dar retroalimentación, tienes que ser duro con el proceso, pero suave con la persona. ¿Por qué? Porque es ese sentimiento de fracaso que se puede activar, que puede limitar precisamente esa vulnerabilidad y que después ya no te compartan las ideas. Para mí es como el peligro más grande, que las ideas se mueran en el escritorio de las personas. Sí, o que jamás salgan de la mente de las personas, o sea, que jamás tengamos esta posibilidad porque ese también es otro tipo de vulnerabilidad, invitar a la gente a ser vulnerable y a mostrar sus ideas, porque hemos construido la confianza, el lugar seguro, el espacio en donde rebotamos ideas, donde somos duros con los procesos, pero suaves con las personas, y entonces aún la persona necesita sentirse en ese espacio seguro para exponer sus ideas, porque si no, entra el mismo miedo. Si me van a rechazar, no voy a poner mi idea sobre la mesa porque la van a rechazar. Entonces prefiero no hablar y no ser rechazado o rechazada que hablar y después ya vi cómo se burlaban de aquella otra persona, ¿no? Que también eso es importante, el construir un espacio en donde las personas
podemos ser genuinos con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestros momentos humanos, y que no van a ser acribillados, y que no van a ser juzgados, y que no van a ser, ya no deberías sentirte así, ¿a qué vienes a trabajar? O sea, deja ese sentimiento allá afuera, porque cuando encontramos eso en la cultura organizacional, entonces, aun cuando el líder ya quiere, voy a trabajar en mi vulnerabilidad, no, pues ya existe un caos acá porque ya nadie quiere exponer absolutamente nada, ¿no? Exacto, y ya recordé el término en agilidad, o sea, es esta parte de seguridad psicológica, ahorita que lo mencionabas y seguridad psicológica es en mis ideas, en mis emociones, en esta parte del rechazo, de la aceptación, ¿no? O sea, por esto estos espacios de agilidad que dicen, bueno, vamos a hacer el brainstorming, vamos a hacer la ideación, y hay un principio que a mí me gusta también en creatividad, que es cuando estamos hablando de las ideas, cuando estemos exponiéndonos, ¿no? O sea, estemos exponiendo, no juzgues la idea, no la critiques y no la aconsejes, porque somos maestros del consejo, del que no nos piden, porque somos re buenos para criticar, o sea, para señalar y decir, oigan, eso está bien, eso está mal, pero tampoco la juzgues. Claro, ¿No? y ahí hacemos mucho daño, ¿no? Porque a veces juzgamos directamente y hasta luego indirectamente con el sarcasmo y nos reímos. Ay, sí, cálmate. Entonces, y sacamos una analogía así. Sí. Entonces, justo esos pequeños detalles que hoy son insignificantes, tú no sabes el impacto que puede tener en la emoción de la persona. O sea, en que realmente se sienta una seguridad psicológica. Creo que el nombre por eso lo tiene de esa manera. Porque me siento bien, me siento acogido, me siento recibido por el equipo, por el líder, por el reto, ¿no? O sea, emocionado por crear una solución para entonces exponer mis ideas. Entonces, cuando tú vas y yo llego con estos 3 principios, o sea, la gente se amarra el comentario porque dijo que no podía criticar, hoy dijo que no la podía juzgar, hoy no la puedo aconsejar, porque precisamente estás generando el entorno a la creatividad para que surja la mejor solución. Y de la idea desde la más loca hasta la más de wow, ¿no? O sea, ese momento eureka que llega y que dicen wow, llegó, y que solo sale si me siento seguro y si me siento y me acepto vulnerable. Claro, y ese entorno se tiene que construir, si no, no se va a dar jamás la vulnerabilidad. Fíjate, me hiciste pensar hay una empresa que se llama Workday y uno de sus valores ya organizacionales es somos un lugar de seguridad psicoemocional. Cualquier persona que no sienta seguridad psicoemocional la puede denunciar, la denuncia. Y tienen una, es una empresa de 10,000 personas. Entonces tienen un sistema anónimo de denuncia y de cómo es su experiencia con el liderazgo, en donde con un sistema de análisis de datos generan estos puntos en común y tratan de identificar qué conductas están pasando, dónde están pasando y qué líder no está construyendo seguridad psicoemocional. Si aspiramos a ser vulnerables y a construir vulnerabilidad en el equipo, luego entonces tendríamos que empezar por construir estos lugares seguros. Totalmente. Entonces, fíjate nada más qué grandioso ejemplo acabas de dar. ¿Qué teníamos antes? O bueno, ¿qué seguimos teniendo? Un comité de ética. Que no roben, que no, o sea, que no tengan acuerdos de conflicto de intereses y tienes un comité de ética que cuida que te portes bien, ¿no? O sea, que lo que debes y no debes se conduzca sobre un camino hacia la legalidad y lo correcto. Y tienes por este otro lado el ejemplo que tú acabas de decir, de así como lo tengo para la conducta de legalidad y transparencia, ahora lo voy a hacer con las personas. Porque va hacia la conducta. O sea, no te portes mal, si no te doy un manazo. Que las conductas sean correctas, que estén alineadas a una serie de valores. Y por el otro lado, ahora cuido a las personas. Entonces, felicidades a esa empresa, o sea, que porque hoy 10,000 personas son diferentes. Porque se sienten seguras, aceptadas, pertenecientes. O sea, seguramente va a haber un repunte de algún resultado. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que trabajan con personas. Para mí creo que esa es la trascendencia más grande de la vulnerabilidad. O sea, es que eres una persona, no eres un robot. Sí, ahí viene la inteligencia artificial, sí, pero en ningún momento va a poder replicar la emoción,
La química que tú hacia el reto, hacia decir, ay, nanita, ahí voy a hablar en público frente al micrófono, o sea, esa todavía no se experimenta, porque el cerebro hace esa magia y te descarga ese químico en el cuerpo que te dice, ay, estoy nervioso, pero lo voy a dar todo. Y vas hacia adelante, ¿no? Ese momento, ese micro momento de sentir esa descarga de adrenalina, de miedo, de euforia, de nervio, esa es tu vulnerabilidad. Hablándote y diciéndote, ¿me aceptas o no? Y te vas hacia adelante. Y acabas de citar una razón por la cual los robots no nos van a sustituir en todos los sentidos. Es porque el robot no puede ser vulnerable y nosotros sí podemos ser vulnerables. Pero aquella persona que entonces no es vulnerable parece robot, pero mal hecho porque sí se equivoca. Entonces voy a preferir a un robot que a un líder no vulnerable. Pero voy a preferir quizá a un ser humano vulnerable en lugar de a un robot perfecto que no establece ese vínculo de conexión. Mira nada más qué riqueza de aportación acaba de salir. Tu trabajo, querido iba a decir radio escucha, eso se hablaba en los 90s. Nuestra querida audiencia, no te van a sustituir si eres vulnerable, pero si no eres vulnerable, vamos a preferir un robot, ¿no? Claro. Buen punto. Y aquí entra algo, fíjate, bien interesante. Mientras venía de camino, me acordaba de una cita de Theodore Roosevelt, un presidente americano, que forma parte de la inspiración de esta autora de vulnerabilidad, que decía, o que dice más bien, o sea, que la crítica, o sea, no es valiosa por de quién viene, sino que el reconocimiento viene hacia la persona que está en la faena, que está en la actuación, que está haciendo algo diferente. Porque criticar, como decimos aquí en México, ¿no? Es fácil ver los toros desde la barrera. Yo te puedo criticar porque estás ahí enfrente o porque estamos tú y yo ahorita conversando en este episodio. Pero, ¿quién se atreve a estar en estas sillas? O sea, el reconocimiento está a la persona que hace algo. Claro. Por eso tenemos, y aquí creo que es el tercer tip, o sea, que yo te diría, hay que ser selectivos a quién permites que te eche cosas. O sea, desde una crítica, un juicio, un consejo, o sea, lo que sea. Sé selectivo, no permitas que y así te lo digo, no permitas que cualquier persona llegue y de alguna manera juzgue lo que tú estás haciendo. Porque el que está en el centro del escenario, el que está en la arena de su trabajo, el que está en la planta trabajando con los obreros, el que está cerrando un deal con un cliente, eres tú, no es el otro. ¡Qué gran tip! O sea, de repente nos pueden llegar un montón de voces que juzgan, que opinan, que creen que podemos hacer mejor algo, que consideran que, y en temas digitales se les llama haters, pero en el trabajo también tenemos haters, personas que no están de acuerdo y demás. Pero uno puede ser selectivo qué voces escuche, qué voces no. O sea, quizá el comentario ahí está y demás, pero decir, de ciertas personas, sí me interesa su retro, sí me interesa sus observaciones, sí acepto con apertura sus comentarios, pero de ti no. Entonces, oye, te quiero dar una retro. No, gracias, porque ya fui selectivo y a ti no te quiero en mi lugar seguro. Claro, exacto, ¿no? Y fíjate qué importante ahorita es esto que decías de poner el límite. Eso también es vulnerabilidad, porque no te estoy permitiendo entrar en este espacio sagrado que soy yo y mis experiencias y mi vida y mi historia y mi negocio y lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, eso también es vulnerabilidad, de decir, a ti sí te dejo pasar, a ti no. ¿Por qué? Porque se trata de cuidarte. O sea, ya les decía, o sea, no es de que le andes contando tu vida entera a la gente con respecto a qué te pasó o no te pasó, tus éxitos, tus logros, tus fracasos. No, pero también esto que acabas de decir, a ti sí, o sea, tú sí me enriqueces, tú sí me nutres. O tú hablabas en algún episodio de estas culturas manantial, ¿no? O sea, decir que algo que te nutra, o sea, y eso es lo que andas buscando. No me nutres, no pasas, simplemente no pasas. Y eso es cuidar tu vulnerabilidad, que es decir, me estoy exponiendo y no voy a dejar que este terreno sagrado se exponga. ¡Wow! Y nuestro espacio de vulnerabilidad, número 1, es un terreno sagrado. Y entonces necesita un terreno seguro. Ese terreno seguro, yo pongo los límites para que finalmente no todos puedan acceder. Una cosa es ser vulnerable y otra cosa es ser vulnerable y bestia. Que agarren y que entre cualquiera y agarre y pisa. Exacto. Claro. Y entonces uno defiende con celo
ese espacio sagrado, pero sí se muestra y sí se deja ver. Y me imagino que estos equipos en donde se construye con seguridad y con vulnerabilidad, se convierten en equipos tremendos y poderosos, ¿no? ¿Tú qué piensas? Al final la vulnerabilidad será un activo que impulsará la productividad, que impulsará el alto desempeño. ¿Cómo lo ves tú? Para mí es esa parte que decíamos, o sea, yo creo que a lo mejor no lo conocemos con esa palabra, sino que la vamos nombrando de diferentes creatividad, innovación, autenticidad, pero si nos vamos realmente hacia lo que yo te decía, ese micromomento de emoción, de decir, me estoy sintiendo expuesto, vulnerable, visto, de, ay, nanita, quién sabe qué va a pasar, yo te diría que nada más es el tema de toma de conciencia, de decir, permítete estar cómodo en esa incomodidad, porque lo que vas a experimentar te va a engrandecer en lo que quieras que estés haciendo. Entonces, en la parte organizacional, yo te diría, va a ser más que hablar de vulnerabilidad, va a haber estos espacios de seguridad psicológica. O sea, va a ser esta protección hacia la creatividad de las personas, hacia sus anhelos, qué quieren, no nada más a lo mejor quieren hoy trabajar en una empresa o iniciar su propio negocio, o ser emprendedores o startuperos y todo esto, sino es más bien, creo que es esa aceptación por la diversidad. Oye, ¿y cómo tiene que hacerle un líder para empezar a caminar por este incómodo, extraño, difícil, inexplorado y aterrador mundo de la vulnerabilidad? Si alguien jamás ha caminado sobre ella, porque creo en esta facultad humana de reinventarse y de transformarse y demás, pero dice, ok, necesito empezar a ser vulnerable. ¿Qué hago? Escribo un mail y digo, a partir de ahora soy vulnerable y les quiero contar esta anécdota, lo que pasó el fin de semana. O sea, ¿cómo camino la vulnerabilidad? Empiezo a caminar con la vulnerabilidad si jamás lo he hecho. ¿Qué empezar a hacer? Para mí, Alex, ahorita, y es algo que yo siempre les digo, comienza con el autoconocimiento. Tú y yo lo sabemos, darse cuenta en coaching es la píldora mágica, que no es la pregunta, es más bien la respuesta que ellos mismos se dan. Pero para mí está ese autoconocimiento y decir, a ver, ¿realmente quién soy? ¿Qué me da miedo? ¿Qué no me gusta exponer de mí? Y eso requiere un acto de conciencia, o sea, eso requiere un acto de humildad, segundo. O sea, yo te diría, aparte de este autoconocimiento, humildad, reconocerme. Y la tercera yo sería honesto, o sea, esta honestidad conmigo mismo, conmigo misma, empieza precisamente con ese autoconocimiento. A ver, ¿quién soy? ¿Y quién soy cuando soy director? ¿Quién soy cuando soy papá? ¿Quién soy cuando soy hermano? ¿Quién soy cuando soy amigo? ¿No? Porque ahí están nuestros momentos de vulnerabilidad. Porque tú lo decías, y lo hablábamos al principio, o sea, es un tema de conexión. O sea, eso es lo que hace que nuestras relaciones sean sinceras, auténticas, nutritivas y demás, ¿no? Entonces, para mí, te digo, no sería tanto la palabra vulnerabilidad, sino decir, trabaja en tu autoconocimiento, sé honesto cuando estés haciendo esos ejercicios, pide ayuda, porque a veces como líderes nos encanta ir solos. Pide ayuda y puede ser un mentor, puede ser un coach, puede ser tu compañero colega de otra dirección o tu par. O sea, no necesitas ser como el gran título. Prepárate. O sea, sí tienes que leer, escuchar este podcast, por ejemplo. O sea, que, claro. Que lo tienes que romper. O sea, es justo, o sea, y lo amarro aquí. O sea, es que tienes que romper ese patrón de no puedo ser vulnerable. ¿Quién lo dice? Ok, entonces, a ver, antes de irte allá afuera y a escribir mails y contar historias y empezar a llorar por todo con tu gente y contarle de lo que estás sufriendo, lo primero es, hay que autoconocerse. Hay que reconocerse y verse en el espejo y decir qué me da miedo, qué no me gusta de mí, y ser humilde, ser honesto en este tipo de cosas. Y una vez que las tenemos claras, estos puntos frágiles, ¿qué sigue? O sea, ¿cómo empiezo a dejarme ver? Pide ayuda, o sea, va desde terapia, que ya se volvió ingrediente básico de la canasta. Sí, de la canasta, ¿no? Sí. O sea, pide ayuda, o sea, yo creo que ese sería lo segundo, de, bueno, ya vi que esto no me gusta, ¿y ahora cómo le trabajo? ¿No? O sea, hay quien hace el valiente y que dice, no, pues yo lo voy a hacer y me voy a poner a escribir el mail. Yo te diría, no, busca ayuda.
O sea, y no necesita ser, puede ser el terapeuta, puede ser el coach, puede ser un mentor. Los ojos externos que ven te las ayuden cosas. que te ayude precisamente a rebotar estas ideas. Que tú te sientas en ese espacio seguro de ser escuchado, de ser aceptado. Tu pareja misma puede ser esa contraparte, ¿no? De decir, que te dice aparte de lo que, no, tú sí eres bien terco, no, tú sí esto, porque te ve, ¿no? O sea, esa parte, volvemos a lo mismo, es ser visto. Claro, y entonces estás dando el primer gran paso de la vulnerabilidad. Una vez que me reconocí, el pedir ayuda es dejarme ver con otro. Llámese mi pareja, llámese mi colega, llámese mi coach. Voy a ser vulnerable con una persona. Quizá empiezo con eso, empiezo por ser vulnerable con uno para luego ver la consecuencia de esa vulnerabilidad y empezar a encontrar espacios en donde puedo empezar a ser vulnerable con otro, con otra, y finalmente ir sumando personas para que experimenten mi autenticidad y momentos genuinos, ¿no? Totalmente. Y el tercero, Alex, yo te diría el anhelo de querer hacerlo, la voluntad de hacerlo. Porque puedo ir con mi coach y puedo decir, sí, hoy ya hago ejercicio, ¿no? Hoy entro a la dieta, hoy me voy a permitir ser vulnerable. No, de verdad encuentra ese anhelo y ese motivador, o sea, el beneficio de. Porque si nada más lo vas a hacer porque es parte de la medición de seguridad del indicador de la empresa, no te va a salir. Tiene que ser auténtico, o sea, el anhelo tiene que nacer de ti y decir, quiero ser vulnerable. O sea, me voy a permitir ser visto y quiero que me vean. Wow, muchísimas gracias, Aide, por lo que nos estás compartiendo. Se nos está acabando el tiempo. Considero que es un tema tan profundo, pero extraordinario, porque nos da esta posibilidad de ser realmente auténticos. Estaba viendo acerca de un entrenamiento, o sea, no sé cuál sea el contenido, me llamó la atención, liderazgo con alto sentido humano, ¿no? Y de repente ahorita platicando contigo, dije, seguramente, y si no está en el temario, le voy a decir al colega que lo tiene que meter, o sea, no podemos pensar en un liderazgo con alto sentido humano sin ser vulnerables. O sea, sería incongruente completamente, ¿no? Totalmente. Y yo te diría, el último, o sea, cerraría con esto nuestra conversación, celebremos los espacios vulnerables. O sea, gracias, Alex, por invitarme a tu podcast. O sea, gracias por permitirme exponer este tema. Y es eso, celebremos la vulnerabilidad. Gracias por tener la confianza de que mi voz se escuche, mi cara se vea, ¿no? En ese sentido. Y creo que ese sería el segundo elemento de este cierre. Seamos agradecidos. Porque cuando la gente se expone, agradécele que abrió su ser hacia ti, hacia esa una persona o te tuvo la confianza. Entonces hay que celebrar, pero también hay que agradecer. Fíjate, qué cosa tan rica, agradecer cuando la persona es vulnerable, cuando la persona te abre, te comparte. Y se vive una experiencia bien rica. Estuve en un entrenamiento, yo era el coach de apoyo realmente, y el apoyo fue poner el proyector y a lo mejor moderar preguntas y respuestas, pero la facilitadora tocó una parte del tema de la vulnerabilidad profesional, y ella habló en una empresa transnacional diciendo, voy a ser vulnerable con ustedes. Es decir, a mí me desafía mucho este tipo de organizaciones porque yo no sé inglés. Yo estoy en colegio francés y mi segundo idioma fue francés. Entonces, cuando ustedes están llenos de toda una práctica de lenguaje, Spanglish, ¿no? Dice, hay un montón de términos que no conozco, y en las preguntas y respuestas todo. Entonces, esa parte me es desafiante y se las quería compartir, ¿no? Y luego preguntaba, ¿cómo te sentirías ahora de que viniera una situación así? ¿Te burlarías de mí? Y la gente decía, no. Y fue chistoso porque pasó el tiempo y llegó justo, o sea, sucedió. Llegó alguien de fuera y demás, dijo algo en inglés y le dijeron, no te preocupes, nosotros te explicamos, pero es una forma de agradecer la vulnerabilidad y decir, o sea, esta soy yo, y no me hace menos, no me hace
saber inglés no necesariamente me hace más como persona, me da una competencia, claro, definitivamente, pero nos acerca. Y entonces se empezó a generar una dinámica de compartir. De colaborar, de solidarizarse, o sea, porque ya ella estaba expuesta, o sea, ella dijo, me pasa esto, pero aquí estoy. Vuelvo a la cita de Teddy Roosevelt, ¿no? El reconocimiento se lo lleva el que está en medio de la arena, con sangre, con el golpe, con la experiencia, no el que está atrás solo viendo. A ella se le da ese reconocimiento. ¿Y qué hace la comunidad? Colabora y se solidariza. Y le agradecen, le celebran y dicen, qué gusto poder tener a alguien así. Y entonces algo que podría ser relativamente vergonzoso, ahora está expuesto, hay seguridad, hay solidaridad y qué cosas tan gratas se logran, ¿no? Fíjate que para cerrar, siempre invito a los que vienen al programa que nos den 3 consejos para romperla en la vida. Como de alguna manera todos tenemos nuestra pequeña fórmula del éxito, ¿no? Nuestro ABC. Sí, total. ¿Cuáles serían los 3 consejos de Aide Díaz para romperla en la vida? Para mí es aceptar los errores. Creo que desde ahí empieza. Abrazar el fracaso. Segundo, celebrar los momentos de vulnerabilidad y agradecer. Y tercero, ser selectivos. No permitan que cualquiera les venga a decir sus opiniones sin que ustedes le den ese derecho. Abrazar, celebrar y ser selectivo, ¿no? Abrazar el fracaso, celebrar la vulnerabilidad. Celebrar finalmente la vulnerabilidad y seleccionar. Tú sí, tú no, lo siento, no eres bienvenido. Ese no tienes idea cómo me encantó. Una situación personal que en tiempo de vulnerabilidad y en espacio seguro, acabando el programa, te voy a contar, ¿no? ser selectivo. Sí. Muchísimas gracias, Aide. Gracias por compartir con nosotros este aprendizaje, este recorrido, esta experiencia y un tema que necesitamos tanto. Sí, los líderes, pero definitivamente todos los seres humanos necesitamos caminar y recorrer la grandeza de la vulnerabilidad. Muchas gracias, Aide. Gracias a todos, gracias a nuestra audiencia. Nos vemos en el siguiente episodio de Rompiéndola. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos somos llamados a romperla en la vida.